la frase Dios controla todo debe ser estudiada y comprendida correctamente, y eso es lo que haremos hoy. O más bien, hoy día vamos a tomar un segundo sermón para este efecto. Habíamos dicho la semana pasada, y quiero resumirlo en 3 cosas que voy a decir, que lo que este pasaje enseña es que Dios determina las cosas, las anuncia y Él las hace. Él decreta las cosas, Él las hace saber y Él las lleva a cabo. Eso es lo que este pasaje básicamente nos está diciendo. Pero si tomamos el contexto inmediato de las palabras, como lo habíamos leído, versículos 5 al 7 y versículo 11 al 3, la razón por la cual el Señor dice, no hay nadie como yo y todo lo que quiero hago, o haré todo lo que quiere, es porque Él nos está diciendo, yo no soy como los ídolos que hacen los hombres. Y segundo, yo haré todo lo que quiero es una referencia a su intención de salvar a su pueblo y que su gloria sea conocida. No hay nadie como yo. ¿Qué significa? Porque yo hago todo lo que quiero. Yo hago todo lo que quiero. Y habíamos dicho que si podemos resumir esto, lo podemos decir con esta afirmación o frase de 3 palabras: Dios controla todo. Dios controla todo. Creo, si hacemos una encuesta y le preguntamos a todos los cristianos si esta afirmación es cierta o verdad, todos los cristianos dirían amén a eso. Todos los cristianos dirían amén a todo eso. Pero no todos entienden la idea de todo de la misma manera. ¿Por qué habíamos empezado hablando de esto? Si usted recordará, habíamos hablado de esto, habíamos dado unas cuantas razones, pero la principal tenía que ver con el peligro latente de un cristianismo superficial. De un cristianismo superficial, un cristianismo que no tiene raíces, un cristianismo que no es profundo, un cristianismo ligero, un cristianismo liviano, que tiene convicciones no profundas, raíces no profundas en cuanto a las convicciones, y por lo tanto tiene una adoración superficial y una vida superficial. Y habíamos dicho que ese peligro se empieza combatiendo con una visión grande de Dios. Los cristianos necesitamos, la iglesia de Jesucristo necesita una visión grande del Dios de la Biblia. Y lo que habíamos tratado de hacer era escuchar al mismo Dios describirse a Él mismo. Habíamos visto en Isaías 57 cuando Dios dice de Él mismo: yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, yo soy un Dios trascendente, pero también soy un Dios inmanente. Yo soy un Dios lejano, pero también un Dios cercano. Eso estaba en Isaías 57. Después miramos el hecho de que el Señor dice en Isaías 44, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios es el primero y el último. En Él empieza la realidad y con Él termina la realidad. Él es la explicación de todas las cosas, la fuente de todas las cosas y la meta de todas las cosas. Yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, decía Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Dios mismo diciendo. Y la semana pasada comenzamos a mirar Isaías 46, cuando dice: mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que quiero. Mi consejo, mi propósito, mi voluntad. Yo soy el que decreto las cosas. Ningún ser humano tiene el poder para hacer eso. Si usted es de lo que se para a decir, yo decreto que esto va a pasar, no va a pasar nada. Usted no es nadie para hacer eso. Usted no es Dios. El único que puede hacer eso y paz, si quiere lo hace, pero no va a pasar nada. Usted va a perder tiempo.
El único que puede decretar algo y pasa es Dios. La manera como oramos es viniendo delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La invitación de la Biblia es acercarse a Dios y pedirle: Señor, ayúdame. Señor, te pido, sana. Señor, haz esto, haz lo otro. Esa fue la razón por la cual empezamos nosotros a mirar esto. Mi meta hoy día, yo sé, si usted es cristiano, usted va a afirmar y va a decir: sí, yo creo que Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Pero yo quiero que usted salga de aquí. Esta es la intención que yo tengo. Yo le pido al Señor que eso pase, de que esa palabra todo, o en inglés, A-L-L, o, todo, T-O-D-O. Si a usted le quedaba alguna duda, que la palabra todo en su mente sea como una bolsa y deje que Dios llene esa bolsa con versículos bíblicos para que cuando usted diga Dios está en control de todo, usted sepa lo que usted está hablando. Y cuando usted diga todo, porque a veces uno puede usar la palabra todo y está bien, se puede usar así. Es como cuando alguien le dice a usted: ¿sabes qué? Hoy día yo voy a llevar comida a tu casa, yo me encargo de todo. Pero llega la persona y le trae la carne, le trae las papas y le dice: hazte la ensaladita. No se encargó de todo. Pero si usted lleva la carne, la papa, la ensalada, el postre, la soda, los cubiertos y todo, y lo sirve así, ese todo no es lo mismo que el primer todo. Yo le pido a Dios, Señor, que los miembros y hermanos de esta congregación sepan qué cosa quiere decir la Biblia cuando dice: yo hago todo lo que quiero. Cuando el Señor dice: yo haré todo lo que quiero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa todo en el lenguaje bíblico? ¿Es todo menos esto o es todo? El Salmo 115, versículo 3 dice: todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Vamos a citar 7 versículos del Antiguo Testamento y 3 versículos del Nuevo Testamento. Vamos a ir uno por uno y vamos a dejar que la Biblia nos instruya, nos enseñe. Vamos a ir en orden. Vamos a empezar con 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 y 7, y después vamos a ir a Job. Vamos a ir en orden para que no tengamos que estar saltando de atrás para adelante, y después vamos a los libros del Nuevo Testamento. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Esta es la oración de Ana. Ana fue la madre de Samuel. Ella estaba orando por un hijo, ella era estéril y ella recibió respuesta de Dios. Pero ella dice lo siguiente. El primero es 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Lo tienen, mis hermanos? Si no, yo creo que lo van a poner aquí seguramente. Bien. ¿Empieza? Jehová mata y él da vida. Jehová mata, especialmente para aquellos que dicen, no, el diablo, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Dios no mata a nadie. No, el diablo mata con la aprobación de Dios. Aquí está, la última palabra. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol, o sea, mata. Seol es una manera de expresar el lugar donde iban los muertos. Y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. En ESV lo dice: The Lord makes poor and makes rich.
He brings low and he exalts. Él abate y él enaltece. Vamos a Job, capítulo 2, versículo 10. Estamos dejando que los autores bíblicos nos enseñen. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Él hace todo lo que quiere? Cuando decimos Dios está en control de todo, ese todo, ¿qué incluye? Estamos tratando de mirar eso. No pierda eso de vista. Versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Ya Job ha perdido a sus hijos, ha perdido su casa, sus riquezas, sus rebaños, ha recibido enfermedad. Versículo 10, y él le dijo, él está hablando a su esposa, porque su esposa, ¿qué clase de esposa se ganó este hombre aquí? Le dijo, ¿por qué no maldices a Jehová y muérete de una vez? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? Pregunta él. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? ¿Qué está diciendo él? El bien y el mal vienen ¿de quién? No, pero eso lo dijo él porque él estaba enojado. Bueno, pero si fuese ese el caso, mire lo que dice después. En todo esto, ¿no qué? No pecó Job con sus labios. Vamos al Salmo 31, 15. Salmo 31, 15. Un salmo de mucha esperanza. En tu mano están mis tiempos. Y nosotros decimos, amén. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Por qué puede librar Dios a David? Porque los tiempos de David están en las manos de Dios. ¿Podemos decir eso? Y le hago la pregunta, ¿y por qué puede estar David en la mano de sus enemigos? Porque Dios también es el que tiene sus tiempos en sus manos. El mismo Dios que determina librarlo es el mismo Dios que ordenó que él estuviera en la mano de los enemigos. Vamos a Proverbios 19. Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 21. Versículo 21, capítulo 19. ¿Lo tiene? Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ESV dice, many are the plans in the mind of a man. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. El que viene es más atrevido todavía, Proverbios 21. Versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Póngase a pensar en eso. El corazón del rey está en la mano de Jehová. ¿Qué sigue diciendo ahí? A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere, ¿quién? The king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will. Vamos a Isaías 45. Isaías 45. Versículos 6 y 7.
Isaías 45, versículos 6 y 7. ¿Lo encontró? Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, es decir, desde el este hasta el oeste, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Versículo 7, y aquí está lo que significa, no hay otro Dios como yo. Versículo 7, que formo la luz y creo, ¿qué dice? Creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Hay otra versión, dice, y creo la calamidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Cómo? ¿Que tú haces calamidad? Si ha quedado duda, vamos a escuchar a Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 38. ¿Lo encontró? Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Versículo 38. De la boca del Altísimo no sale, ¿qué? Lo malo y lo bueno. En inglés lo dice, who has spoken and it came to pass unless the Lord has commanded it? It is not from the mouth of the Most High that good and bad come. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Es una pregunta retórica. Esto es como decir, de la boca del Altísimo viene lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y aquí es importante que no entendamos que Dios es el autor del mal. Dios no es la fuente del mal, pero Él ordena que el mal exista. Si en su buena creación Él no hubiese querido que haya mal, en su buena creación no hubiese mal. ¿Y por qué hay mal entonces? Porque Dios lo ordenó que así sea. Si usted niega eso, si usted niega esto, usted estaría afirmando algo muy serio y de implicaciones serias. Si usted dice, no, la entrada del mal al mundo no le puede disculpar a Dios, Dios no es el autor del mal. No, Dios no es el autor del mal, el diablo es el autor del mal. Pero Dios ordena que el mal exista, porque si Dios no hubiese querido que el mal no exista, no hubiese mal. Entonces, ¿por qué existe? Porque Dios lo ordenó. ¿Para qué? Solo Él lo sabe. Nosotros sabemos para demostrar cuán infinitamente es su gracia sobre los pecadores que Él iba a salvar. De la boca, Él dice, no lo toquen. No lo toquen. O Él dice, sí, tócalo, solamente su cuerpo, no toque su alma. Sí, mata a sus hijos si tú quieres. Ordena el mal. De su boca ordena. Mata todo lo que tú quieras, no toque su alma. Y eso fue lo que pasó, usted recuerda, con Job. No hay manera, mis hermanos, de escapar de esto. No necesitamos hacerle un favor a Dios. No, a Dios hay que protegerlo. No podemos. Aquí está.
No hay manera de escapar de esta realidad tan abundantemente enseñada en las Escrituras. Son solo 10 que he sacado. Podemos sacar muchísimos textos más. Ahora, debo añadir algo a esto, porque alguien puede decir, no. Dios no está a cargo del mal, pero Él permite el mal, dicen algunos. Y le acepto. Siempre y cuando usted recuerde que aunque Dios permite, Él decidió permitirlo. Si Él no hubiese querido, Él no lo permite. Pero no es menos responsable Dios. Porque hay personas que miran y dicen, no, el mal entra, entonces Dios viene y usa el mal. Eso es cierto, pero eso no es lo que este pasaje está diciendo. Este pasaje está diciendo que Dios ordena. No es de la boca de Jehová que viene el bien y el mal. Eso quiere decir que Dios ordena. Y uno dice, pero ¿por qué razón? Nosotros no tenemos que saber todo el tiempo. Lo que sí podemos hacer es descansar en Romanos 8:28. Para los que aman al Señor. Okay. Un par más, pero esto es en el Nuevo Testamento. ¿Le parece? Vamos a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Versículos 13. Este versículo es tan bueno porque es algo así como una dosis de ubíquense. Ubíquense. Versículo 13. Vamos ahora los que decís, Santiago 5, 13 al 15. Vamos ahora los que decís. Parece que en los días de Santiago ya habían algunos que decían o decretaban. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Había personas dentro de la congregación que decían, mira, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a pasar, esto. Versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo. Nuestra vida es neblina. Y luego se desvanece. Versículo 15, aquí está. En lugar de lo cual deberías decir, o pensar, lo mismo, si el Señor quiere, mire lo que dice, si el Señor quiere, viviremos. Lo primero eso. Eso quiere decir que si usted y yo nos levantamos hoy, ¿qué día es hoy? 18 de junio. Ese momentito donde usted abrió los ojos y vio el techo de su casa y vio su reloj, usted se levantó porque Dios quiso que usted se levantara vivo. Eso es lo que está enseñando. Si Dios quiere, mañana viviremos. ¿Y qué pasa si Dios no quiere? ¿Qué pasa si Dios no quiere que usted mañana se... Pero dígalo, no tenga miedo. Usted, si Dios no quiere que usted se levante mañana, ¿ok? Usted se va. Y pueden orar alrededor de usted, traer todos los paramédicos. Usted se va. Y no se asuste, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir, ¿por qué se pone tan triste? El día que Dios diga que usted se va, ese día usted va a estar mejor que nosotros los que nos quedamos. Si Dios quiere, mañana yo vivo. Ahora, esto no es una apología a no hacer planes. Esto no es una apología a no hacer planes. Hay que vivir como sea porque uno no sabe. No. Esto me está enseñando de que yo voy a hacer planes, pero yo tengo que recordar, si a Dios no le place hacer conforme a mis planes, yo tengo que estar bien, no me voy a amargar, porque al final se ha hecho su voluntad. Él es el que manda, Él es el jefe, yo no, Él decreta, yo no, Él controla, yo no. Y menos mal que es así.
Menos mal que es así. Mañana viviremos y haremos esto o aquello. Uno más. Mateo 10. Mateo 10, versículo 29. Dice Jesús hablando aquí, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra o se muere sin vuestro Padre. ¿Qué pasa cuando un ave, digamos que desciende desde un árbol hasta abajo? ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. ¿Y qué pasa si se cae muerto? Porque Dios lo quiso así. Dios lo ordenó eso. Él es el que decide eso. Ante la pregunta, ¿hasta dónde alcanza su control, soberanía y autoridad? Hasta los planes de los hombres, los pensamientos de los hombres, los corazones de los gobernantes, el vuelo de un ave, el mal, el bien, la luz, las tinieblas, la paz, la calamidad. Él determina la pobreza y la riqueza, Él determina el buen éxito, la desgracia de los hombres, Él promueve, Él remueve, Él levanta, Él hace caer. Cuando dice yo hago lo que quiero, debe entenderse como que Él gobierna todo el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Así que, si los planes y propósitos de Dios son los que se cumplen, solo aquellos planes que forman parte de lo que Dios quiere se harán. ¿Podemos vivir así la vida? ¿Podemos estar ok con eso? We better be okay. Mis planes, Gerson Morey, se harán posibles solo si están en armonía con lo que Dios quiere. Aunque yo planifique algo o aunque usted planifique algo, solo se hará lo que Dios quiere. Si no se cae una golondrina, un ave, sin la voluntad de Dios, entonces nada en nuestra vida se muere o se pierde sin que sea la voluntad de Dios. Nada pasa sin que Dios lo ordene. Si el Señor es el que inclina los corazones de los reyes para hacer lo que Él quiere, entonces, si Él quiere que el rey haga las cosas bien, lo inclinará, pero si no, no lo inclinará y lo dejará a merced de su malvado corazón, pero aún así seguirá siendo la decisión de Dios y la voluntad de Dios. En todo momento y en todo lugar, desde que nace el sol, hasta donde se pone oeste, Dios es quien está a cargo de la luz, de las tinieblas, de la calamidad y de la paz. El mal y el bien existen y Dios es la explicación de todas las cosas. Los días buenos y los días malos pasan por distintas causas, es verdad. Las temporadas buenas y malas suceden por diferentes razones, pero la explicación final de todas ellas es el Dios quien las ordena. Cuando miramos, mis hermanos, que unos viven y otros mueren, que unos enriquecen y otros empobrecen, que unos son exaltados y otros son humillados, tenemos que concluir que Dios es la última y definitiva explicación de ambos escenarios y ambos resultados. Él es quien ordena que unos vivan y que otros mueran. Que unos sean pobres y otros ricos. Que unos sean levantados y otros derrotados. Y si tomamos en cuenta el Salmo 31, versículo 15, podemos decir que la única explicación por qué estamos en manos del enemigo por un tiempo y por qué podemos ser librados del enemigo después es que en última instancia nuestros tiempos están en las manos de Dios.
la explicación de por qué somos oprimidos por el enemigo y de por qué somos librados de ella es la misma explicación. Él lo determina. Quiero resumir esto. Su control, su soberanía y autoridad se extiende desde los eventos más grandes hasta los más pequeños, desde lugares más cercanos, escondidos e impenetrables como el corazón del hombre, hasta los lugares más lejanos, visibles del universo, como las galaxias, la estratosfera, las montañas, los océanos, los cielos. Su dominio llega y alcanza todas las cosas. Su propósito y consejo es el factor más decisivo de la existencia. Yo hago todo conforme a mi propósito. Yo hago todo lo que quiero. Mi consejo es lo que permanece. Yo estoy a cargo, yo estoy en control. No mires a otra parte. ¿Y qué es lo que motiva a Dios? Una razón que deriva en una razón más importante. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Es salvar su pueblo y traer gloria a su nombre. Eso es lo que miramos la semana pasada. Yo traeré salvación a mi pueblo y gloria a Israel. Mi gloria a Israel. Ahora, si usted ha prestado atención, yo dije que iba a citar 10 versículos, acabo de citar 9 solamente, falta uno. Quiero que vaya a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Versículo 11 y 12. Capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 11 y 12. ¿Lo encontró? Mire lo que dice. En él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia. ¿De qué herencia está hablando? Está hablando de la herencia de la salvación, el perdón, la justicia, la adopción, la nueva vida, el gozo, habiendo sido predestinados, ¿para qué? Para salvación. Y aquí está la palabra clave, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ESV dice, the counsel of his will, according to the counsel of his will. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí está. Lo que teníamos en Isaías 46 lo tenemos aquí. El que hace todas las cosas, este pasaje nos está diciendo que Él hace todas las cosas según su propósito. Él las hace todas las cosas, según su plan y su voluntad. Él lo hace todo. Él es quien nos ha predestinado, nos ha salvado y nos ha dado una herencia en Cristo y lo hace para que seamos para alabanza de su gloria o para que Él sea glorificado. Cuando uno escucha decir Dios controla todo o Dios hace lo que quiere, nosotros tenemos que tener esto en mente, mis hermanos. Dios controla todo para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. O Dios hace lo que quiere para salvar a su pueblo y que su nombre sea glorificado. No podemos pensar en un Dios, porque cuando escuchamos, Él hace lo que quiere, rápido queremos imponerle a esa frase lo mismo que pensamos cuando un ser humano dice yo hago lo que quiero. Dios hace lo que quiere y eso es bueno, porque lo que Él quiere es el bien de su pueblo y que su nombre sea exaltado. La semana que viene vamos a estudiar un versículo, una vez más Dios diciendo
Yo no comparto mi gloria con nadie. Un cristiano nunca debería decir, las cosas pasan por algo. Things happen for a reason. Las cosas pasan por algo, como si no supiésemos. No diga, things happen for a reason. Eso lo dice alguien que no conoce la Biblia y no está en Cristo. Nosotros sabemos, para el bien de su pueblo y para que Él sea glorificado. Todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Qué incluye todo? ¿Qué debemos pensar cuando escuchamos la palabra todo? En todo. Todo pasa. La lluvia de hoy pasa porque Dios lo quiso y sabrá Él sabiamente para qué lo ha hecho. Este Dios es inmenso. Él mueve el corazón de los gobernantes, de los malos y de los buenos. Él hace que un ave viva un día más y hace que uno se muera, sea por vejez, sea por un depredador o sea porque lo disparen. Él está detrás de eso. Él es quien trae la lluvia, incluso las lluvias que causan inundaciones, pérdidas, muerte y destrucción. Él hace que las nevadas caigan, incluso las nevadas que hacen que los carros se accidenten. Él es quien ordena que Hitler llegue al poder y que Biden llegue al poder y que Trump llegue al poder. Él es la causa final. Y no se erice. Ahorita empezamos otra vez el recorrido de quién va a ser presidente y hay cristianos que se erizan con eso y tienen expectativas de que tenemos que escuchar un sermón de por quién vamos a votar. Eso es una decisión personal. Y va a estar ahí en la Casa Blanca el que Dios diga que va a estar. Como Él ordenó que estuviese Maduro en Venezuela y Castro en Cuba. Él ordena los días buenos y los días malos. Él ordena la salud, la enfermedad, la abundancia, la miseria, la felicidad para unos, la ruina para otros. Él ordena que la tierra florezca y produzca frutos y Él ordena también que tiemble y se destruya. Él es el que está a cargo. Yo hago lo que quiero. Dios está a cargo de esta creación y Él está haciendo algo. Él está edificando a su pueblo, está llamando a su pueblo, santificando a su pueblo y lo está haciendo para que Él sea honrado. Esa es la meta de Dios, ese es el interés de Dios. El bien de su pueblo y la gloria de su nombre. Lo supremo es la gloria de su nombre. No hay nada, no saquemos a Dios de nada de esto. No saquemos a Dios de nada de esto. Porque Dios no quiere eso. Esa no sería una lectura correcta. Todo está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Decía Abraham Kuyper, primer ministro de Holanda en los 1800, final de los 1800, cuando se inauguraba la Universidad Libre de Ámsterdam, en un discurso bien famoso que se llamaba La soberanía de las esferas. Y él dice, lo voy a leer en inglés, después lo voy a leer en español, esta frase es bien conocida, se usa en muchos lugares. Él decía, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who's sovereign over all, does not cry, mine. There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who's sovereign over all, does not cry, mine. No hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia sobre el cual Cristo, como soberano de todo, no clame mío. No hay un centímetro cuadrado en todo el universo de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano de todo, no clame mío. Mis hermanos, Él está a cargo de la historia, incluyendo nuestra historia. Y esa es nuestra única esperanza, mis hermanos.
Él dirige los eventos de la existencia, incluso cada evento de nuestra existencia. Él determina el destino de los hombres, incluso tu destino. No entendamos nada en la existencia sin el Dios que hace lo que Él quiere. No tratemos de entender nada en nuestra vida sin Él o fuera de Él. No interpretemos la vida ni las experiencias sin Él. Los días más difíciles de nuestra vida deben ser interpretadas con el Señor, quien las ordena y las ordena para nuestro bien y su gloria. Él empieza todo y termina todo. Él es fuente de todo, la explicación de todas las cosas. Él hace siempre lo que quiere. Por eso podemos dormir esta noche bien. Esta noche podemos dormir por eso. Porque el que está a cargo de la historia es Dios, no el diablo. Él hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere y a quien quiere. Y eso debe llenar nuestros corazones de un sentido de admiración y reverencia. Eso debe llevarnos a las rodillas para adorarle por su majestad. En estos días estaba con mi esposa en la playa, no había nadie en la playa. Y recordándome ese pasaje donde dice que Dios le ha puesto límites al agua para que no salga. Yo me estaba bañando y eso fue posible porque la orden que Dios le dio al mar se estaba cumpliendo en cada segundo. No se sale el mar porque Dios le ha dicho al agua, hey, hasta ahí nomás, ¿ok? Ahora, yo sé lo que usted está pensando. Y los tsunamis, cuando Dios dice, ok, sálgase por un ratito. Si no lo entiendes así, estás entrando en un terreno en el cual en tu interpretación de las cosas hay cosas en las que Dios no tiene dominio. Y eso es terrible. Porque estás diciendo que tú no puedes confiar en un Dios que no puede controlar todas las cosas. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Mis hermanos, esto debe llenar nuestros corazones de confianza y esperanza. Y nuestras bocas de gratitud y alabanza. Abraza a Dios con una renovada conciencia de su superioridad y dominio. Mira y confía en el Dios que hace todas las cosas que se proponen. Abrázalo. Él gobierna todo, controla todo en el universo, incluyendo nuestro pequeño universo. Es verdad, Él todo lo hará, pero Él todo lo va a hacer bien. Todo lo va a hacer bien. Y esa es la mejor noticia para nosotros. Él está comprometido con su gloria y con el bien de su pueblo. Vamos a orar.